Ya en este punto nosotros hemos terminado lo que es el tema de funcional, que es el 70% del curso. Ya nos falta lo de concurrencia, nos quedan pues las 3 clases restantes ya para acabar esto, ¿no? Porque pues recuerden que hay una clase que muy posiblemente no vamos a poder ver a mediados del otro mes, ¿sí? Por la semana de la expresión se usan las salas. Entonces, bueno, bien, entonces ahora estamos hablando de poder mejorar la velocidad de los programas, ¿sí? Porque hasta el momento tenemos programas pues bajo el enfoque funcional, pero digamos que puede llegar cierto punto que las colecciones de datos sean muy grandes, o la recursión sea muy profunda, o tengamos recursión de árbol, la cual pues va a ser muy exigente en tiempo. Y hay situaciones donde nosotros, utilizando reconocimiento de patrones o utilizando los operadores que nos ofrecen sobre listas y sobre otras colecciones, pues realmente no nos va a mejorar, ¿sí? Con respecto a la velocidad. O sea, tenemos soluciones pero muy lentas. Entonces vamos a primero hablar de los programas secuenciales. Entonces, el desempeño es la motivación esencial para programar en paralelo. ¿Por qué? Porque la idea es aprovechar la capacidad que nosotros tenemos de procesamiento paralelo que nos ofrece el procesador. Recuerden que hoy en día pues ya la mayoría de procesadores vienen con 8 o más núcleos, y esos núcleos pueden ejecutar tareas en paralelo, ¿sí? Estas tareas pueden ejecutar tareas en paralelo. Entonces deberíamos de poder aprovechar esa capacidad para poder responder efectivamente a las necesidades que se nos atañen. Para eso vamos a tener 2 tipos de medidas: medidas empíricas y análisis asintótico. Medidas empíricas es sencillamente tomar el tiempo de ejecución, hacer pruebas y tomar el tiempo de ejecución. O sea, esto lo hacemos vía pruebas, ¿sí? Hacemos unos experimentos y miramos cuánto se demoran, ¿sí? Eso es lo que hacemos. Y análisis asintótico es utilizar las cotas. Usualmente se utiliza la cota O grande, ¿sí? Usualmente usamos la cota O grande. Entonces, el análisis asintótico es importante para entender la forma en que se escalan los algoritmos. El tamaño de la entrada crece y los recursos de hardware paralelo también crecen. O sea, nosotros podemos hacer el análisis suponiendo de que a medida que la n crece también podríamos tener mayor procesamiento paralelo. Típicamente lo hacemos con el peor caso y no el caso promedio. El peor caso nos lo da la cota O. Recuerden que hay 3 cotas: O, omega y teta. O nos mira el peor, omega nos mira el mejor y teta nos mira, bueno, digamos que digamos entre el mejor y el peor, ¿sí? No el caso promedio, que eso es otro cuento. Bueno, entonces, el análisis asintótico se caracteriza por mirar cuántas operaciones se hacen en función del tamaño de la entrada. Sea fn el número de operaciones que realiza un programa secuencial, digamos una lista ordenada de n elementos, utilizando las técnicas apropiadas. Eso ya el otro semestre en ADA 1 pues lo van a ver mejor. Podemos denotar que podemos ver que un programa se puede comportar como un C por una función, ¿sí? En este caso, si se comporta como C por n, o sea que es una función lineal, decimos que la cota del programa es O de n, es decir, es lineal. Si fuera C por n al cuadrado, pues sería cuadrático. Si fuera C por n al cubo, sería cúbico, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, este es el caso de miremos este código. Si ustedes se acuerdan, el de la norma P, ¿sí? ¿Ustedes acuerdan qué era la norma P? La norma P, muchachos, es sacar la raíz P de la suma de los elementos elevados a la P. Esto es de álgebra lineal. Esto es de álgebra lineal. La norma cuadrada, ¿cómo es? El cuadrado de la suma de ¿qué? De los cuadrados. Esto deberían haberlo visto, ¿sí? Pero esto es importante para lo que van a ver después. Entonces, bien, tenemos una suma de los cuadrados, ¿vale?
Y esta función nos resuelve eso. ¿Qué va haciendo? Ella va tomando básicamente acá, inicia la suma en 0, ¿cierto? Inicia la suma en 0 y le suma power de A a la P. O sea que cada elemento de la lista lo eleva a la P. Y finalmente devolvemos la suma. Ya posteriormente pues podemos sacarle la raíz P. ¿Listo? Entonces, ¿cuántas veces hace esto? Como ustedes pueden ver, aquí hay dos índices, S y T, ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona eso? Si por ejemplo tenemos esta lista, este es el índice 0 y este es el índice 5, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa acá? Por ejemplo, quisiera sumar este segmento. Va desde 0 hasta 3. Entonces, ¿quién sería P? Sería 0 y ese sería 3. O sea, vamos a sumar este pedazo, ¿sí? Vamos a sumar 2 a la P, más 4 a la P, más 6 a la P, más 8 a la P. Entonces, ¿qué pasa acá? ¿Sí? ¿Qué pasa acá? Básicamente, lo que vamos a hacer, vamos a tomar los índices desde I hasta T. ¿Estamos ahí? Entonces, vamos a tomar la suma inicialmente, entonces va a empezar suma más el power, o sea que sería 2 a la P. Luego sumamos 4 a la P. Luego sumamos 6 a la P. Bueno, como aquí dice, y finalmente sumamos 8 a la P. Y aquí ya se rompe la condición, porque la condición es mientras I sea menor que T. ¿Cuántas veces lo hizo? Lo hizo T menos S veces, ¿sí? ¿Por qué? ¿Cuánto tenemos acá? Tenemos el índice 3, ¿cierto? Y acá tenemos el índice 0. No alcanza a tomar hasta el 8, qué pena. No, porque cuando él alcanza el 8 acá, se vuelve a iniciar, o sea que lo toma hasta el anterior. ¿Listo? Entonces, ¿cuántas veces lo va a hacer? Da desde el índice 0 hasta el índice 3. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿T cuánto vale? 3. ¿Y cuánto vale S? 0. ¿Cuántas veces lo hizo? 3 veces. 1, 2, 3. O sea que este segmento nos va a decir cuántas veces, cuántos números va a involucrar. ¿Y cuál es la complejidad computacional? Pues el tamaño de ese segmento. Si digamos te lo hacen desde 0 hasta 10, ¿cuántos números van a explorar? 0, 1, 2, ¿hasta dónde? Hasta 9. ¿Sí? ¿Cuántas veces lo hicieron? ¿Cuántas iteraciones hicieron? 9. Perdón, 10. 10. Porque ya 10 menos 0. Entonces lo hicieron 10 veces. Entonces, ¿cuál es la complejidad computacional? Pues O de T menos S. ¿Estamos ahí? Que eso tiene que ver con el número de operaciones. Y yo voy a suponer que esta función power tiene un costo constante. ¿Qué quiere decir eso? Que siempre me vale lo mismo sin importar los datos de entrada. O sea, es lo mismo elevar 1 a la P que elevar 1.000.000 a la P. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que quiere decir un costo constante. Cuando ustedes el otro semestre hagan análisis del código, pues van a encontrar que vamos a suponer de que las operaciones son constantes. Y aquí estamos haciendo la misma suposición, ¿sí? Básicamente, en otras palabras, el ciclo se va a hacer tantas veces sea el tamaño del segmento, ¿sí? Y esa es su complejidad computacional, ¿sí? Es las veces número de operaciones que va a hacer. Bien, pero vamos a seguir acá. Ahora bien, vamos a pensar en una manera de hacerlo, pero partiendo por pedacitos, ¿sí? Supongamos que usted tiene acá, por ejemplo, tiene este arreglo. 2, 4, 6, 8, 10, bueno, 9, 10, 11, 12, 13, 4, 5. ¿Cuántos elementos tiene este arreglo? 11 elementos, ¿no? Entonces, yo voy a hacer una cosa. Yo voy a partirlo a la mitad hasta llegar hasta segmentos de tamaño 1. Bueno, menor que el límite hasta segmentos de cierto tamaño. Miren que aquí hay un límite. Voy a suponer segmentos de tamaño 2, ¿vale? Que es lo mínimo que puedo sumar. Y luego los resultados los voy acumulando recursivamente.
Entonces, hagamos una división acá. Tenemos desde 0 hasta qué índice. ¿Desde 0 hasta qué índice? Hasta el 5. Y luego tenemos desde índice 6 hasta índice 10, ¿no? ¿Estamos ahí? Bien, vamos a hacer esa partición. Listo. Luego, como este tiene tamaño 6 y este tiene tamaño 5, he puesto que el límite es igual a 2 en este ejemplo. Entonces, voy a volverlo a partir. ¿Cómo me queda? 2, 4, 6 y me queda 8, 9, 10. Vuelvo a partir este, me queda 11, 12 y este queda 13, 4, 5. Luego lo vuelvo a partir, me va a quedar 2, 4, 6, este me queda 8, 9, 10. Esto pues ya no se puede partir más y nos queda 13, 4, 5, ¿cierto? ¿Estamos ahí? Ahora bien, ya para el retorno, pues ¿qué nos toca hacer? Ya para el retorno, ¿qué nos toca hacer? Pues es un proceso que se llama conquistar y lo que vamos a hacer es sacar los resultados parciales. Entonces, vamos a suponer norma cuadrada. 2 al cuadrado más 4 al cuadrado da 20. 6 al cuadrado da 36. 8 al cuadrado da 64. 81 más 100, 181. 13 al cuadrado da 126, porque es básicamente 13 por 13, que sería 13 por 10 más 26. ¿Listo? Ah, no, 136. Esperen, no, 13 por 13 no da eso. Porque 13 por 10 da 130 y 130 por 13 por 3, 39. 169. Y 4 al cuadrado más 5 al cuadrado sería 16 más 25, ¿qué da? 49, ¿no? 25 más 25, 16 a 41. Sí, porque es 25 más 16. Bueno, y luego vamos a sumar estos dos que nos dan valor acá. Luego vamos a sumar estos dos que nos dan valor acá. Luego vamos a sumar estos dos que nos dan valor acá. Luego, bueno, como la recursión viene acá, sumamos estos dos valores y finalmente sumamos estos dos valores y nos da un gran total. ¿Listo? Ahora bien, ¿qué nos están diciendo acá? Básicamente, si el tamaño es menor que el límite, ¿cuánto nos cuesta sumar? Pues la longitud del segmento. Si ustedes ven acá, era de tamaño 2. ¿Cuánto nos cuesta sumar? El tamaño del segmento. ¿Cuánto es el tamaño del segmento ahí? 2. Entonces, ¿cuánto nos cuesta sumar? 2. ¿Cuánto nos cuesta sumar acá? 1. Porque el tamaño del segmento. ¿Cuánto nos cuesta aquí resolver? 1. Que toca le dar al cuadrado y bueno. Luego, ¿cuánto nos cuesta acá? 2. Acá nos cuesta 1 y acá nos cuesta 2. ¿Listo? Entonces eso es lo que están hablando aquí. ¿Listo? Ahora bien, ¿cuánto me cuesta dividir? Me cuesta lo que cuesta resolver al lado del primer segmento, lo que me cuesta resolver con el segundo segmento. ¿Qué quiere decir eso? Miren acá, por ejemplo, ¿cuánto me cuesta este pedazo? Me cuesta lo que cuesta esto más lo que cuesta esto más lo que me costó dividir, que es este K. ¿Estamos de acuerdo? Este K es lo que me costó dividir. O sea, dividir tiene un costo, ¿sí? O sea, este es el costo del segmento izquierdo, este es el costo del segmento derecho, y esto es lo que me cuesta dividir, porque dividir también cuesta, ¿sí? Pues, ¿qué me toca hacer para dividir? Me toca recorrer la lista, hacer un punto de corte y generar dos listas. Eso tiene un costo, ¿sí? Lo vamos a asumir como un K constante, ¿vale? Ahora bien, si usamos los métodos formales para resolver esa relación de recurrencia, nos va a dar que va a tender a ¿dónde? A el tamaño del segmento. O sea que dividir no tiene mayor ganancia. ¿Me siguen ahí? Por ahora. ¿Estamos de acuerdo? Porque primero tengo que dividir por mitades. ¿Hasta dónde? Hasta que llegue al límite. El límite es el tamaño que he elegido arbitrariamente. Después de eso, ¿qué tengo que sumar? Cuando llego al límite, me toca ¿qué? Sumar, ¿sí?
Y luego me toca volver a juntarlo. Resulta que, muchachos, bueno, en el caso de dividir, lo que me cuesta resolver, si resolvemos esta relación de recurrencia, me va a dar que el costo es aproximadamente lo mismo que si dividir. ¿Qué quiere decir esto? Que por el momento no tenemos ninguna ganancia. ¿Me siguen ahí? Pero vamos a ver qué pasa. Resulta que si yo pudiese enviar cada uno de esos segmentos a un proceso diferente que funcionara de forma paralela, aquí la ganancia me cambia. Ahora que miren acá, si ven acá que tienen la suma, porque lo que me cuesta a un lado más lo que me cuesta al otro. Si yo tuviera un número ilimitado de procesadores, podría enviar cada segmento a un procesador diferente que lo pueda solucionar de forma paralela, suponiendo que la gestión de eso no es transparente, es decir, no me representa mayor cosa, porque a veces la gestión de los procesos es costosa. Eso lo vamos a ver ahora. A veces la gestión de los procesos cuesta, o sea, dividir y enviar un hilo, eso cuesta. Resulta que podría asumir que es el máximo. ¿Cómo así que el máximo? El segmento que más se me demore. ¿Por qué? Todos se van a calcular al tiempo. Y haciendo eso, se me baja la complejidad a logaritmo. Aquí tenemos una complejidad lineal. Y si yo pudiese hacer eso, se me bajaría a una complejidad logarítmica. La ganancia es tremenda. Pero aquí, ¿qué están suponiendo? Que tengo un número infinito de procesadores. ¿Y eso es verdad? No. Y eso vamos a ver ahora. Realmente tenemos que encontrar ese punto donde nosotros hacemos la partición de los procesos y tenemos ganancia. Porque si partimos más de eso, la gestión de eso nos va a costar más. Ustedes deben haberlo visto ya en sistemas operativos. ¿Qué pasa cómo se gestionan los procesos? Hay tres formas de hacerlo cuando los recursos son limitados: FIFO, LIFO y TRIP. ¿Cómo se llama el otro? ¿No han llegado a eso? Bueno, hay tres algoritmos para gestionar procesos, ¿sí? Y el otro es con prioridad. El que tiene prioridad. ¿Cómo? ¿Cómo se llama? El FIRSCOM, FIRSER, el primero, el otro el FIFO, LIFO, ¿y cuál es el otro? El shorten. con prioridad. El que tiene prioridad. Sí. ¿Qué nombre tiene eso? A mí, yo algo con round tree, algo así. También me va. Ustedes lo deberían de tener fresco. Robin algo así. No, la inicial. Round robin, algo así. Ah, el de Quantum. Exacto. ¿Por qué se tiene esa gestión de procesos? Porque los procesadores son limitados. O sea, yo no puedo tener ocupados más procesadores de los que yo tengo. Eso no es posible. Por eso existe la gestión de procesos. La gestión de procesos es costoso cuando tenemos muchos procesos. Entonces, pues esto es bonito en teoría, pero tenemos la limitación del número de procesos. Entonces, ¿en qué nos quedamos? Mirando este ejemplo, podríamos tener la secuencial, que es sumar todo esto. ¿Y cuál es la complejidad de eso? El tamaño del arreglo, que es lineal. Si lo divido buscando segmentos más pequeños, a la larga también tengo complejidad lineal, porque a la larga tengo que sumarlos todos, ¿sí? O sea, no hay ganancia, ¿sí? No hay ganancia en ese aspecto, tengo que sumarlos todos a la larga. Estamos hablando de una suma sencilla, ¿no? Entonces no se me vayan a confundir con el algoritmo MES o el algoritmo Poisson, porque eso de evidencia y ya hay otra cosa. Pero por ahora estamos hablando de sumar, no más, ¿sí? Entonces, para la larga, si usted quiere sumar los números de un arreglo, pues tiene que sumarlos todos. O sea que el costo en secuencial no puede ser menor que lineal. Ni dividiendo tampoco lo van a reducir a menor que lineal. ¿Estamos ahí? No es posible. Sí, eso no es posible. Entonces, vamos ahora a hablar de los programas paralelos. ¿Pregunta hasta ahí? O sea, la que nos queda en secuencial es que sin importar lo que usted haga, nunca va a poder bajar la complejidad de las operaciones que usted tiene que realizar. Estamos hablando de un enfoque secuencial, ¿no?
Porque la recursión igual se le va a solucionar en orden. Primero se soluciona de izquierda hacia derecha. Recuerden que esto es una recursión de árbol, ¿no? Esto aquí es una recursión de árbol. ¿Estamos allí? Esto es una recursión de árbol. Entonces vamos a hacer el resumen de una vez. Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, entonces vamos por acá otra vez. Bueno, entonces bien, ¿qué vimos ahora? ¿Qué fue lo primero que vimos? Primero hablamos de la complejidad computacional. Vamos primero con eso. ¿Qué es la complejidad computacional? Es el número de operaciones que se requiere para resolver un problema usando un algoritmo. Esta la denotamos como con las cotas. Usualmente vamos a utilizar ¿cuál? Vamos a utilizar O grande, ¿cierto? Vamos a utilizar la notación O. Creo que no me acuerdo, ¿era Big O? No, está bien, vamos a utilizar la O de f de n, donde f de n es una función en términos de ¿quién? Del tamaño de la entrada. ¿Estamos ahí? Bueno, seguimos. Entonces, ¿qué pasó? Vimos la complejidad de los programas secuenciales. ¿Qué nos dice eso? ¿Qué nos dice? O sea, lo que mostré ahí fue un ejemplo. Lo que nos dice es que la complejidad computacional no se puede reducir en términos de las operaciones que tiene que hacer. Ejemplo, sumar un arreglo, ¿cierto? Entonces, podemos tener una solución sumando los elementos. ¿Cuál es la complejidad de eso? Es O de n. Y la solución utilizando divide y vencerás, partiendo a la mitad el arreglo y sumando los segmentos que tengan un tamaño establecido. ¿Sí? ¿Cuánto nos cuesta esto igual? O de n igual, tienen que sumar todos los elementos, o sea, igual los tiene que procesar. Así ustedes tengan recursión de árbol, la recursión de árbol, ¿qué pasa? Las recursiones, cuando tienen recursión de árbol, cuando tenemos recursión de árbol, ¿qué pasa? Se va a resolver de izquierda a derecha, una por una, ¿sí? A la vez. ¿Estamos de acuerdo? O sea, para resolver para resolver las recursiones tienen que resolverse una a una, en secuencial. ¿Qué quiere decir? Primero se resuelve la de la más izquierda y luego por recorrido in orden se van resolviendo las siguientes. ¿Estamos? ¿Todo está bien? Bueno, espero se acuerden del recorrido in orden de matemáticas discretas 2. ¿Sí? Si no, pues ahí lo aprenderán buscando. ¿Sí?
¿Listo? ChatGPT les puede explicar por qué. Entonces, bueno, ¿tienen preguntas hasta ahí? De tomo al final de clase voy a aterrizarlo a un resumen, ya van a ver cómo lo manejo. Básicamente, la unidad secuencial de pruebas secuenciales es imposible reducirla más allá De las operaciones que hace. pero es por el hecho de que sí puede haber que reconocer esa lista, ¿cierto? O sea, no es una forma de limitar o de... Sí, o sea, aunque pues nosotros podemos tener, por ejemplo, el algoritmo Quasar, por ejemplo, pues ordena. Pero lo que hace el algoritmo Quasar, por ejemplo, es reducir el número de comparaciones que se hacen. Pero digamos que tú no puedes mejorar eso más allá de lo que permiten los algoritmos. Eso es lo que están diciendo acá. Digamos, si un algoritmo recorre toda una lista, no hay manera secuencialmente de mejorarlo. O por ejemplo, en el algoritmo Quasar no hay manera de mejorarlo más allá de lo que está, haciéndolo de forma secuencial. ¿Sí? O sea, digamos que si usted tiene que recorrer 10 pasos, no importa cómo usted lo haga, siempre tiene que recorrer 10 pasos. ¿Sí? Eso es. ¿Sí? O sea, no hay manera de que, por ejemplo, usted esos 10 pasos, usted se pudiera partir en 2 y que cada uno hiciese 5. Pues iría mucho más barato. La analogía, o sea, la analogía es como si usted pudiera partir en 2, usted necesita hacer 10 pasos. Entonces usted se clona y hace 5 cada uno, pues ahí están los 10 pasos. Lo hace en menos tiempo. Pero ¿qué pasa? Secuencialmente no dividimos procesos. Claro, al fin y al cabo, recorre los mismos. Exacto, y lo recorre uno por uno. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nosotros queremos ganar ahorita. Como la programación funcional tiene algo muy bueno, es que, y eso ustedes lo van a ver en el curso de infraestructuras, básicamente, como nosotros no tenemos ese problemita de las variables mutables, aquí nosotros podemos enviar variables libremente a diferentes procesos sin preocuparnos de que se nos dañe la consistencia. Eso es uno de los problemas que tiene la programación orientada a objetos y la concurrencia. Que ustedes lo deberían haber visto en el sistema operativo, los famosos semáforos. Al menos deberían haberlos mencionado. ¿Sí? Un semáforo es para asegurarse de que una variable con dos hilos diferentes no se toque en un orden diferente al esperado. Si usted primero le iba a multiplicar y luego le iba a sumar, debe hacerse en ese orden, porque si usted primero suma y luego multiplica, le da un resultado diferente. Los semáforos aseguran de que las cosas vayan en el orden que yo quiero que vayan. Pero eso le quita poder a la concurrencia, porque pues hay que esperar un semáforo. ¿Qué pasa? Cuando hay un semáforo, el carro tiene que parar, el hilo tiene que parar y tiene que esperar a que el otro resuelva para poder seguir. Entonces eso nos agrega un componente secuencial en algo concurrente. Por eso es que en los entornos cloud se prefieren lenguajes funcionales, porque los lenguajes orientados a objetos tienen ese problemita. ¿Cómo? En los entornos cloud. O sea, ustedes van a ver un curso en 2 semestres que llama infraestructuras. Ahí se va a preferir un lenguaje funcional, porque el lenguaje orientado a objetos o el lenguaje imperativo tiene ese problema. ¿Sí? Por eso es que hay lenguajes como Erlang, que son para manejar procesos que están en diferente, bueno, manejar diferentes procesos, bueno, la ubicación no importa. Y estos procesos funcionan de forma concurrente. Bueno, ¿yo cómo manejo eso? Precisamente bajo el precepto de que las variables no pueden cambiar, y eso es muy importante porque no tengo daños. Es el tema de concurrencia. Cuando ustedes manejan un lenguaje imperativo como Java, pues les toca utilizar, o JavaScript, les toca utilizar los famosos synchronize. Ya sea, no sé si lo han usado alguna vez. Pues para asegurar de que las operaciones se hagan en el orden que yo quiero. Eso lo vamos a ver aquí de hecho. ¿Para qué sirve ese synchronize? Ese synchronize garantiza que las operaciones se hagan en el orden que yo quiero. ¿Sí? Y eso, pues, la programación imperativa es uno de los problemas que tiene, porque la programación imperativa es guiada por el estado de las variables. Y si el estado se altera en el orden que yo no quiero, va a dar un resultado totalmente diferente. Bueno, ¿tienen preguntas hasta ahí? ¿Preguntas? Ok. Bueno, entonces aquí corto esta parte. De toma ahorita regresamos acá y aplicamos bien las notas.